Deseos vergonzosos. En el versículo 28 se dice que Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran lo que no debía hacerse. Durante el sermón, el predicador hizo una fuerte afirmación, y cito: llega un momento en que Dios, al tratar con hombres, naciones y grupos de personas, los abandona, y la consecuencia de ese abandono es que cosechan los frutos de sus propias decisiones. Si tuviera que responder a la pregunta, ¿qué está mal con América?, diría que Dios ha abandonado a América, y ahora está cosechando los resultados de sus propias elecciones. Ellos eligieron pecar, optaron por dar la espalda a Dios, rechazaron el Evangelio, desestimaron la moral bíblica y desobedecieron los claros mandamientos de Dios. Y Dios dice: déjenlos. Fin de la cita. Ahora, al observar la sociedad actual, ¿vemos personas entregadas a los deseos pecaminosos de sus corazones? ¿Están siendo entregadas a deseos vergonzosos? ¿La sociedad en general vive con una mente depravada, haciendo cosas que no deberían hacerse? ¿Estamos a punto de ser juzgados por el Dios del cielo? ¿Se han alejado tanto las personas del Evangelio y de la verdad que el juicio de Dios es inminente? La traducción amplificada de 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu Santo declara de manera clara y directa que, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia también afirma, en Mateo 24:10-13, que, en ese tiempo, muchos se apartarán de la fe y se traicionarán y odiarán unos a otros. Muchos falsos profetas surgirán y engañarán a muchos. Debido al aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Observemos las tres cosas que la Biblia profetiza que ocurrirán en los últimos tiempos: algunos se apartarán de la fe, las personas se traicionarán y se odiarán entre sí, y el amor de muchos se enfriará. Todos estos son problemas del corazón. El amor se enfriará, eso es una cuestión de corazón. Las personas se traicionarán y se odiarán, también es un problema del corazón. Y algunos se apartarán de la fe, nuevamente, es un problema del corazón. Concluimos que, en los últimos días, habrá un aumento en el endurecimiento de los corazones de muchas personas. Algo que no deseo en mi vida es tener un corazón endurecido, insensible a la palabra de Dios, indiferente al Evangelio y desobediente a sus mandamientos. Oren por la gracia de guardar su corazón con toda diligencia. Por eso, manténganse alertas, ya que no sabemos el día en que el Señor vendrá. Este llamado a la vigilancia es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para los discípulos cuando Jesús pronunció estas palabras: así como un vigilante atento permanece alerta a posibles amenazas, debemos estar vigilantes y atentos a las señales de la inminente vuelta de Cristo. Lo fascinante de un vigilante es que tiene muchos roles diferentes, todos ellos vitales. En tiempos antiguos, el vigilante era responsable de proteger ciudades y campamentos de ataques sorpresas de ejércitos y otros peligros potenciales. Los vigilantes en las murallas observaban la llegada de mensajeros, peligros, ejércitos o emisarios. En 2 Samuel 18, leemos que David estaba sentado entre las dos puertas, y el vigilante subió al techo de la puerta, miró y vio a un hombre corriendo solo. El vigilante gritó e informó al rey, quien dijo: si está solo, trae noticias. Y el mensajero se acercó rápidamente. Es función del vigilante estar siempre alerta, observando a distancia, esperando y, sin duda, prestando atención. El vigilante actúa como centinela, protegiendo contra cualquier peligro. En nuestras vidas espirituales, cada cristiano tiene el papel de vigilante. Debemos observar, evaluar y examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Necesitamos guardar las puertas de nuestros ojos, oídos y corazón contra la amenaza del pecado, el mal y el diablo. Debemos ser vigilantes en relación a los deseos y afectos de nuestro corazón. Ahora, como hijos de Dios que vivimos en tiempos de gran incertidumbre, una cosa que debemos combatir es el espíritu del miedo. Muchas personas tienen temor de diversas cosas, pero necesitamos confiar en Dios y mantenernos firmes como vigilantes espirituales. Amenazas como pandemias emergentes han generado miedo en muchos. Para algunos, la incertidumbre está relacionada con la situación actual de los asuntos internacionales. La Biblia nos advierte sobre guerras y rumores de guerras, y cuando vemos las profecías bíblicas desarrollándose ante nuestros ojos, es natural buscar claridad. Surgen preguntas como: ¿cómo afectará esto a mi país? ¿Cómo afectará esto al mundo? Esto genera incertidumbre. Para otros, la lucha es con la incertidumbre económica, ya sea en las finanzas personales o en la economía del país. Además, en ciertas partes del mundo, los cristianos que enfrentan persecución por su fe pueden preguntarse: ¿cuánto más puedo soportar, Señor? O ¿hasta cuándo debo aguantar? Creo que, en estos últimos días, donde vemos las profecías bíblicas concretándose, la Biblia nos da 5 mandatos que nos ayudarán en estos tiempos. El primero de estos mandamientos es estar alerta, porque Cristo volverá pronto.
Mateo 12 y 42 nos dice, por tanto, estén vigilantes, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Cuando vivimos en tiempos de incertidumbre, tiempos de miedo, donde las profecías bíblicas se están cumpliendo y vemos un aumento en el número de conflictos en todo el mundo, epidemias y el amor de muchos enfriándose, es crucial mantener la vigilancia, ya que no sabemos el día en que vendrá el Señor. Puede que no tengamos respuestas para todo, no hay un mapa detallado que nos diga qué hacer ante las dificultades. Pero debemos recordar que, en última instancia, nuestro enfoque debe estar en un solo lugar, Jesucristo. Si nos centramos en el mundo, seremos consumidos por la preocupación, sobrecargados por la ansiedad. Pero si nos enfocamos en Jesús, veremos los problemas a nuestro alrededor, pero no nos perturbaremos en nuestro corazón. El segundo mandamiento es vigilar y orar, para que no caigamos en tentación, como nos instruye Mateo 26, 41. Mateo 26, 41 dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se nos anima a vigilar y orar para no ceder a la tentación. Muchas veces, las personas asocian la tentación únicamente con cuestiones sexuales, pero la tentación puede manifestarse de diversas maneras. Algunos son tentados a mentir o robar para beneficio personal y egoísta, otros, a embriagarse, algunos a chismear. Pero, sobre todo, debemos estar alertas contra la tentación de seguir un evangelio que solo agrada a los oídos. En los últimos días, habrá decepción, y esta decepción será tentadora para muchos, ya que se predicará un evangelio que te hará sentir bien, pero no te conducirá al arrepentimiento. Ten cuidado de no ser tentado a seguir tal mensaje. El tercer mandamiento es vigilar y orar para que podamos escapar. Lucas 9 y 36 dice, estén atentos, pues, y oren siempre, para que puedan escapar de todo lo que está por venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, estaba hablando sobre el futuro, advirtiéndoles sobre las cosas terribles que vendrían a la tierra. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, aquellos que serán considerados dignos de escapar de la ira de Dios son los que han puesto su fe y confianza en Jesucristo. Sin embargo, esto solo es posible si estamos siempre vigilantes y en oración. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que debemos permanecer enfocados en Él. El cuarto mandamiento para los creyentes en esta época es ser diligentes y disciplinados en sus oraciones. La Biblia, en 1 Pedro 4, 7, dice, el fin de todas las cosas está cerca. Por tanto, sean sobrios y estén alerta para orar. En este contexto, sobrios significa seriedad. Es decir, como creyentes, debemos tener cuidado con la manera en que vivimos, ya que nuestras elecciones afectan nuestra capacidad de pensar con claridad. Es mejor ser autosuficientes para que podamos orar con seriedad. Creo que Pedro aquí también está hablando a aquellos que sufren por causa de Cristo, a los creyentes que son perseguidos, y nos da una advertencia, pero también un aliento, al decir que el fin está cerca. ¿Y no vemos esto sucediendo hoy? Hoy, más que nunca, el quinto y último mandamiento para los creyentes es tener claridad en su misión. 2 Timoteo 4, 5 nos brinda un gran consejo sobre cómo lidiar con todo lo que escuchamos y vemos en el mundo actual. La Biblia dice, pero tú, mantén la mente clara en todas las situaciones, no temas sufrir por causa del Señor, trabaja en la predicación de las buenas nuevas y cumple plenamente el ministerio que Dios te ha encomendado. El mundo tiene muchas voces diferentes, algunas piadosas y otras impías. Estas voces dirán tantas cosas diferentes, cosas que pueden confundir y dejarte perplejo, cosas que contaminan la mente, llevando a vivir en estado de miedo. Pero la palabra de Dios nos llama a mantener una mente clara en todas las situaciones. Y creo que puedes lograr esto haciendo una cosa, enfocándote en Cristo y haciendo todo para su gloria. Mientras más y más personas hacen preguntas como, ¿estamos viviendo los últimos días? O, ¿es este el fin? Quiero animarte a hacer algo. En lugar de observar cada evento que ocurre en el mundo, asegúrate de que tienes una relación personal con Jesucristo. Sí, es importante observar los eventos mundiales, pero el enfoque de nuestras vidas debe ser garantizar que nuestra relación individual con Dios esté en buena posición. Sea este el fin de los tiempos o no, como creyentes, debemos concentrarnos solo en Jesucristo. Necesitamos enfocarnos en aquel que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, quien dijo explícitamente, nadie viene al Padre, sino por mí. Claro. Aqui está a tradução do texto para o espanhol, reformulada para evitar plágio. Cuando Dios está intentando captar tu atención, creo que hay señales evidentes que debes observar. La primera señal es que su palabra, o un pasaje específico de las Escrituras, te convence más de lo habitual. Imagina a un hombre sentado en su oficina un día, con la cabeza entre las manos, rodeado de montañas de papeles.
sintiendo la presión, decidió abrir su Biblia, y entonces, ¿hay algo en tu vida que necesite un cambio? Quizás Dios te está llamando a dejar atrás hábitos pecaminosos o a dedicar nuevamente tu vida a Él. La Biblia es clara, la palabra de Dios está viva y tiene el poder de penetrar en lo más profundo del corazón, separando las intenciones del espíritu y revelando lo que necesita ser transformado. Como se menciona en Hebreos 4 y 12, la palabra es más afilada que una espada de doble filo, y puede discernir incluso los pensamientos y las intenciones más ocultas. La historia de este hombre es un poderoso recordatorio de que nadie sabe el día ni la hora. Debemos vivir de manera vigilante, prestando atención a la voz de Dios en nuestras vidas. Él fue misericordioso al ofrecerle a este hombre la oportunidad de arrepentirse y rededicar su vida antes de que su tiempo aquí termine. Esto refleja la profundidad del amor y la gracia de Dios, quien nos advierte, nos llama y nos da la oportunidad de volvernos a Él. Por lo tanto, la pregunta para ti hoy es, ¿qué está Dios llamándote a hacer? ¿Qué ha estado trayendo repetidamente a tu atención? ¿Cómo está tu corazón ante el Señor? Tal vez sea el momento de detenerte, escuchar y responder a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Ya sea a través de la palabra escrita o por medio de una convicción directa en tu corazón, Dios desea moldear y transformar tu vida. No endurezcas tu corazón. Responde al llamado de Dios mientras aún hay tiempo. Cristo y el poder que tienes en Él. Oseas 4:6 nos recuerda la importancia del conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Esto nos muestra que, sin comprender la palabra de Dios y lo que Él dice sobre nosotros, podemos caer fácilmente en las trampas del enemigo. Cuando no sabemos quiénes somos en Cristo, no podemos vivir en plena victoria. El conocimiento de la palabra de Dios nos da la fortaleza para resistir la tentación, el pecado y el engaño. Es a través de este conocimiento que comenzamos a comprender nuestro lugar en el reino de Dios, la autoridad que Él nos ha otorgado y cómo vivir una vida que le agrada. Proverbios 6 y 15 nos enseña que el corazón del prudente adquiere conocimiento, y esto es vital. Buscar el conocimiento de la palabra de Dios debe ser una prioridad en nuestra vida espiritual. Ella nos enseña a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, nos guía en tiempos de incertidumbre y nos mantiene firmes contra las tentaciones y pruebas que el mundo nos presenta. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estás buscando adquirir conocimiento de la palabra de Dios? La Biblia está llena de sabiduría para todas las áreas de la vida, carácter, relaciones, trabajo y lo más importante, tu relación con Dios. A través del estudio y la meditación en su palabra, el Espíritu Santo revela verdades que transformarán tu vida y fortalecerán tu fe. Sé intencional en buscar el conocimiento que proviene de Dios. Es la clave para vivir una vida de victoria, resistir las tentaciones y caminar en la verdad y en la luz. Esto es absolutamente cierto. El conocimiento y la sabiduría de Dios son esenciales para que podamos discernir lo que es verdadero y lo que es falso. La falta de conocimiento puede dejar a una persona vulnerable al engaño y a la manipulación espiritual. La Biblia nos advierte que en los últimos días habrá muchas formas de falsedad y engaño, incluso señales y maravillas que no provienen de Dios, sino del diablo. En 2 Tesalonicenses 2:9, como mencionaste, la Biblia nos alerta que el anticristo vendrá con señales y maravillas falsas, operando por el poder de Satanás. Esto significa que no todos los milagros o señales que vemos son de Dios. Sin conocimiento bíblico y discernimiento espiritual, las personas pueden ser llevadas a seguir estas mentiras. La clave para protegernos contra estas falsedades se encuentra en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor, es decir, un profundo respeto y reverencia hacia Dios, es lo que nos guía hacia el conocimiento. Este temor nos impulsa a buscar sabiduría, instrucción y entendimiento. Buscar al Señor requiere esfuerzo y dedicación. No es algo que suceda por casualidad. Necesitas dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios y a la meditación. Cuando inviertes en tu relación con Dios, Él revelará verdades profundas y te dará el discernimiento necesario para distinguir entre lo genuino y lo engañoso. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien a todos les da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios desea otorgarnos sabiduría y conocimiento, pero debemos buscarlos activamente. Por lo tanto, sigue buscando al Señor con intensidad. Él se revela a aquellos que lo buscan de todo corazón, y cuanto más tiempo inviertas en su presencia, más discernimiento y claridad te dará para navegar a través de los desafíos y engaños del mundo.